Procedimiento algebraico. Etapa 3. Lección 1. Ecuaciones lineales en una variable. Lección 1. Ecuaciones en una variable. Una ecuación lineal en una variable es una igualdad en donde hay una variable, la letra x es la más común que aparezca, escrita de una forma particular, ax más b igual a 0, en donde a es cualquier número racional diferente de 0, y la variable x tendrá exponente 1. ¿A qué nos referimos con número racional? Recuerda que son aquellos números positivos, enteros, inclusive fracciones, pero no aparecerían raíces cuadradas que no sean exactas. Por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 17, la raíz de 24 no son exactas y no aparecerían junto a la x en una ecuación lineal con una variable. El término ax se le llama término lineal y el término b se le llama término constante o independiente. Ejemplos de ecuación lineal en una variable serían 4x más 3 igual a 6, en donde en color rojo te remarco que aparece el 4x como término lineal. Inciso B, 0.3x menos 2 igual a menos 8. De nuevo, el término que está con la x o término lineal aparece en color rojo. Inciso C, 1 medio de x menos 4 igual a 2. Término lineal aparece resaltado en color rojo. Asimismo en el inciso D, 5 igual a menos 2x menos 1. En color rojo de nuevo aparece el término lineal remarcado. Las siguientes expresiones no serían ejemplos de ecuación lineal en una variable porque, por ejemplo, en el inciso A aparece 2x más 3y igual a 7, aparece el término 3y que contiene otra variable adicional y en las ecuaciones lineales en una variable solo debe de aparecer una sola variable. En el inciso B tenemos que la raíz cuadrada de x es un término que no puede ser considerado lineal porque el exponente no es 1, no aparece ahí una raíz en particular y la x debería tener solo exponente 1, cosa que no aparece. Inciso C, pi x menos 7 igual a 24, aunque muchos conocemos el valor aproximado de pi como 3.14, 3.146, realmente hay un número infinito de decimales de valor de pi, 3.141592 y hay un montón de dígitos justamente. Por esto es que no es considerado un número racional y esto no es una ecuación lineal. Inciso D, tenemos x cúbica más 9 igual a menos 3. De nuevo, la x tiene un exponente que es diferente de 1, por lo tanto no es una ecuación lineal en una variable. Tenemos que en esta sección hay una serie de conceptos claves que es bueno que tú repases, de todos modos te los vamos a remarcar aquí, y el primero de ellos se refiere a solución o raíz de una ecuación. ¿A qué se refiere este concepto? Se refiere a que una ecuación lineal con una variable es aquel valor que hace cierta la ecuación, esto es que lo transforma en una expresión verdadera. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la ecuación 4x más 5 igual a 13, donde la solución o raíz es el número 2, ¿y por qué? Porque como veremos a continuación, el número 2 al ser sustituido en la ecuación 4 por 2 más 5 igual a 13, 4 por 2 da 8 más 5 da 13 y efectivamente 8 más 5 da 13, haciendo verdadero o cierto este enunciado. A eso se le llama solución o raíz. Cuando tú sustituyes diferentes valores y los valores no parecen ser iguales a la expresión del lado derecho, entonces decimos que cualquiera de esos valores no son la solución o no son la raíz de esta ecuación. ¿Por qué? Porque aquí hay un único valor, las ecuaciones lineales solamente tendrán un solo valor, como en este caso es 2, que hace cierta la expresión. Como verás aquí tenemos tres casos donde efectivamente no dio el lado izquierdo igual al lado derecho de la ecuación, por lo tanto no es solución o no son raíces de la ecuación. Otro concepto clave es el proceso de resolver una ecuación o comúnmente se conoce como despejar la variable. Resolver una ecuación lineal consiste en determinar el valor que satisface o la vuelve cierta haciendo una serie de procesos aritméticos. Recuerda también es conocida como raíz. Existen varios procedimientos, hay varios algoritmos o procedimientos generales. Aquí solamente mencionaré de una manera sencilla tres. Primero, si ves que aparecen paréntesis o denominadores, procura eliminarlos haciendo la operación correspondiente. Número 2, agrupa los términos semejantes. Me refiero a términos semejantes a aquellos que tienen, por ejemplo, la x justamente
o los valores que son constantes, vas a combinar sumando o restando los términos que sean considerados independientes o números, y un procedimiento similar harás si encuentras otros términos semejantes o parecidos. Número 3. Despejar la variable o incógnita. Finalmente, con eso terminamos de resolver. Procedimiento para resolver una ecuación lineal. Ejemplo número 1. Resolver la ecuación 6x menos 1 igual a 23. Aquí tenemos una serie de opciones y en tu libro encontrarás que se aplican una serie de propiedades que aquí, por cuestiones de tiempo, obviamente vamos a obviarlas, pero para que tú veas el procedimiento o conectes el procedimiento que aparece en tu libro con el que aparece en esta presentación, me permito en algunas diapositivas remarcar ese procedimiento. El 1 está restando en el lado izquierdo de la ecuación y procedería a estar sumando del otro lado. Por eso aquí aparece que el 23 le sumamos 1 y nos da 24. Aquí, para eliminar justamente o despejar la x como último paso, el 6 está multiplicando, pasaría dividiendo, lo que aquí, al aplicar la propiedad, correspondería a dividir entre 6 ambos lados. Al dividir 6x entre 6 nos daría una x, y al dividir 24 entre 6, que lo remarco de color rojo, nos da x igual a 4. Podemos también verificar que nuestra respuesta es correcta haciendo el procedimiento de comprobación. Tenemos que aquí, en lugar de la x, sustituimos el valor de 4, 6 por 4, 24, al restarle 1 nos da 23, haciendo verdadera esta ecuación y haciendo que x igual a 4 sea la raíz o solución de la ecuación. El ejemplo 2 es muy similar, puedes obviamente ver en la sección de archivo este problema, este video, para que puedas repasarlo, y yo prefiero explicarte un problema diferente para que tengas una serie de alternativas para resolver estas situaciones. En el ejemplo 3 tenemos un poco diferente el problema. Tenemos que hay términos que aparecen con x tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y tenemos que hay valores constantes o independientes del lado izquierdo y también del lado derecho. Paso número 1, eliminar paréntesis o denominadores. No saltamos ese paso porque no lo tenemos aquí y continuamos con agrupar términos semejantes. ¿Qué tendríamos que hacer? Los términos que tengan x los dejamos del lado izquierdo normalmente, los que tengan números solos los dejamos del lado derecho y procedemos a hacer operaciones correspondientes. 2 menos 9 me da menos 7x, 11 más 10 da 21, y finalmente, para poder despejar la x, que es el último paso de este procedimiento, el 7 nota cómo no está restando a la x. No tenemos un número que esté entre el 7, un signo que esté entre el 7 y la x. Eso indica que el 7 está multiplicando la x, pero el 7 es un 7 negativo. Entonces, como este número está muy pegado a la x, la está multiplicando, este número pasará dividiendo. 21 entre menos 7 nos da menos 3, y al hacer el procedimiento de comprobación verificarás tú que un lado es igual a otro, comprobando que esta expresión es la solución del problema. 2 por 3 me da 6, más por menos da menos 6 menos 10 me da menos 16. Recordando aquí las reglas de los signos, cuando estás multiplicando, más por menos da menos. Hay que repasar este tipo de reglas si acaso no las recuerdas. Y para sumar o restar términos semejantes, también decimos de manera general, signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Aquí tenemos dos signos negativos. Una manera o un consejo que yo suelo dar es que imagina que son deudas, a nadie nos gusta deber dinero, por eso lo interpreto el signo negativo como deberle dinero a alguien. Le debo 6 pesos a alguien y le debo 10 pesos a alguien. ¡Wow! Debo 16 pesos en total. Mientras que en el siguiente extremo de la ecuación, el lado derecho, tenemos que menos 27 hay que sumarle 11, interpretando los signos como dinero que se debe o que se tiene. Yo debo 27 pesos y solo tengo 11 pesos en mi bolsillo. Claro, obviamente si quiero pagar, solamente voy a darle los 11 pesos a la persona a quien le debo, y de los 27 pesos que tenía, al darle los 11 pesos, resulta que le debo menos cantidad, ya solamente le debo 16.
¿Por qué el signo negativo? Porque obviamente es una deuda o lo que debo es mayor, el 27 es mayor que el 11 y por eso el signo negativo permanece. Es el procedimiento que tú escoges para poder sumar o restar signos diferentes. Tenemos el ejemplo 4 que es muy similar al anterior y de nuevo prefiero dedicar tiempo a explicar detalladamente un problema diferente. Tú lo puedes ver más adelante, calma, para ver cómo justamente resuelves este tipo de ejercicios. Ejemplo número 5. Aquí ya aparece una pequeña diferencia que son paréntesis y en el procedimiento general de 3 pasos de quitar paréntesis de denominadores, agrupar términos semejantes y despejar la variable, aquí sí tenemos que aplicar el primer paso. Como quito paréntesis, aquí lo que vamos a hacer es multiplicar. Tenemos justamente el 4 que está multiplicando lo que está dentro del paréntesis que es x más 2 y comenzamos con 4 por x nos da la expresión 4x y 4 por 2 nos da 8, lo cual es igual a 20. Al juntar términos semejantes, el 8 que está sumando pasaría restando, 20 menos 8 me da 12. Y finalmente, para despejar la x, el 4 que está multiplicando pasaría dividiendo del lado derecho, dándonos como resultado x igual a 3. Es la solución o raíz de esta ecuación. ¿Cómo comprobamos? Haciendo el procedimiento que ya hemos hecho. 4 por 3 nos da 12 y 4 por 2 da 8, 12 más 8, 20 y efectivamente comprobamos que x igual a 3 es la solución o raíz de esta ecuación. El ejemplo 6 es bastante similar, la única diferencia es que el número que está multiplicando al x es negativo y ponle atención solamente a la multiplicación de los signos. El resto del procedimiento es exactamente el mismo que el problema anterior. De nuevo, dedico más tiempo para explicarte un problema diferente. Ejemplo 7. Aquí ya es un poco diferente, la diferencia está en que tenemos también paréntesis del otro lado, pero el procedimiento es muy similar. Vamos a eliminar los paréntesis siguiendo el procedimiento que hicimos en el problema anterior. Multiplicamos 7 por x, nos da 7x, 7 por un 5 negativo nos da menos 35, 3 por x, 3x y 3 por 6, 18. A continuación el procedimiento es muy similar, vas a sumar términos semejantes, juntando las x, el 3x pasa negativo y juntando los números el menos 35 pasa sumando. Sumando términos semejantes nos queda esta expresión y despejamos la x. Aquí hay un pequeño detalle. ¡Wow! El problema está mal, no me dio un número entero. No siempre los valores de las ecuaciones lineales, la respuesta va a ser un número entero o un número positivo. En ocasiones la respuesta puede ser 0, puede ser un número negativo o, como en este caso, una fracción. Puedes manejar la fracción común de 17 medios, ya simplificada. Procura siempre simplificar o manejar la expresión decimal, en este caso 8.5. ¿Por qué si divido 8.5? Perdón, 17 medios y que me dé 8.5, porque esto lo puedo resolver y me da un resultado que es exacto. Pero si yo tuviese 17 tercios, 17 quintos, perdón, 17 tercios no podría ser dividido exactamente y lo más correcto sería dejar el 17 tercios y ese valor fraccionario sustituirlo para verificar la comprobación. Aquí dejo el 8.5, como son números enteros y el 8.5 es decimal, para simplificar las operaciones yo escogí restar justamente. Puedes también escoger multiplicar como el problema anterior o en este caso yo preferí restar primero. 8.5 menos 5 me da 3.5 que al multiplicar por 7 me da 24.5. En este caso hice también lo mismo, al 8.5 le resté 6, al multiplicar por 3 me da un 7.5 y que al sumar con 17 me da 24.5, comprobando que efectivamente 8.5 es la solución de la ecuación. El ejemplo 8 es bastante similar, procedo entonces con este concepto. En ocasiones tenemos expresiones de la vida diaria que pueden ser interpretadas con lenguaje algebraico. ¿Qué significa esto? Lo verás a continuación. En cierto día, la temperatura de la ciudad de Monterrey es de 39 grados centígrados y está descendiendo con una rapidez de 1.3 grados centígrados por hora. En ese mismo instante, la temperatura en Saltillo es de 24 grados centígrados y está ascendiendo con una rapidez de 1.2 grados centígrados por hora.
Si X representa el tiempo transcurrido en horas, escribe una expresión que indique que ambas ciudades tienen la misma temperatura. Subraya la respuesta correcta y aquí ya aparece el inciso A como la respuesta correcta. Analicemos por qué. En estos problemas es muy sencillo tratar de reescribir la información que viene con palabras al lenguaje algebraico. Una de las ventajas de este tipo de notación algebraica es que lo que yo tengo con un montón de palabras expresado con una simple ecuación, puedo tener una expresión equivalente con el mismo grado de comprensión que tenía al tener toda esa serie de palabras justamente. Aquí me hablan de que la temperatura es 39 y es un valor inicial, lo anoto al principio justamente, pero ese valor de 39 está cambiando. Aquí me están hablando de que está descendiendo la temperatura, lo cual me indica que debo tener un signo de menos que me indique que ese 39 va a ir disminuyendo gradualmente. ¿Qué tanto va a ir disminuyendo? Me lo dice aquí el problema. Disminuye 1.3 grados por cada hora. Cada vez que veas que por hora, por minuto, por semana, por año, esta expresión me está hablando de que hay un cambio con una cierta o en cierto intervalo de tiempo. Cada hora pasa un cambio de 1.3. ¿Qué significa esto? Que si pasa una hora, varía 1.3. Hay un cambio de 2.6 si han transcurrido 2 horas, 3.9, 3 horas, etc. ¿A qué me estoy refiriendo? Que lo que tú estás haciendo es multiplicar por 1.3 el número de horas que van transcurriendo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, etc. Esto es lo que ocurre para Monterrey y que está expresado del lado izquierdo de la ecuación. Para Saltillo ocurre algo muy parecido. ¿Qué tenemos que hacer? En Saltillo tenemos que el valor inicial es de 24 grados, perfecto, pero en lugar de ir descendiendo, va ascendiendo. ¿Cómo interpretar eso? Con un signo de más, lo que implica que voy a ir sumando. Y aparece un diferente cambio o una razón de cambio diferente, 1.2 en lugar de 1.3, lo pongo aquí 1.2x y ya tengo la expresión y es lo único que hay que hacer. En ocasiones tendrás que resolver esta ecuación, ya sabes cómo hacerlo con los procedimientos que hemos visto anteriormente, pero en este caso la pregunta es solamente escribe una expresión que represente que ambas ciudades tienen la misma temperatura. ¿Qué significa? Cuando yo pongo el igual entre ambas expresiones, estoy hablando de que ambas ciudades, Saltillo y Monterrey, tienen la misma temperatura. En el siguiente ejemplo, efectivamente, ya me piden justamente que determine cuál es la temperatura y una vez que plantees la ecuación, hace el procedimiento correspondiente como las ecuaciones anteriores para resolverlo. ¡Wow! ¿Cómo sé que estoy entendiendo esta expresión, este tipo de contenido, estos problemas? Porque obviamente practicas, es algo que todo el mundo hemos hecho alguna vez. Si yo quiero aprender a tocar guitarra, aprender a conducir un coche, aprender Photoshop o cualquier otro tipo de aprendizaje que yo desee hacer, obviamente necesito practicar. Te invito justamente que a continuación hagas tus ejercicios de práctica, la mayoría de ellos tiene respuesta para que puedas comprobar que efectivamente dominas este tema. Éxito. Aquí aparecen 4 ejercicios y de color rojo te remarco justamente la respuesta de ellos. Aquí creo que puedes averiguar qué justamente término aparece o falta aquí en particular. Pero de nuevo, procura hacerlo para que tú puedas verificar tu nivel de comprensión del tema. Gracias de nuevo por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.